Paso 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros errores. Todos los 12 pasos de AA nos piden actuar en forma contraria a nuestros deseos naturales, todos ellos desinflan nuestro ego. Cuando se trata de desinflar el ego, pocos pasos son más difíciles de practicar que el paso 5. Pero ningún otro paso es más necesario para la sobriedad y la paz mental duraderas. La experiencia de AA nos ha enseñado que no podemos vivir solos con nuestros apremiantes problemas y los defectos de carácter que los causan o los agravan. Si hemos recorrido con la luz del paso 4 todos los recodos de nuestra historia, y al hacerlo han aparecido en relieve aquellas experiencias que quisiéramos no recordar. Si hemos llegado a comprender de qué manera nosotros mismos y otras personas hemos sido heridos por nuestras acciones y pensamientos erróneos, entonces se nos hará más apremiante que nunca la necesidad de dejar de vivir llevando a cuestas esos tormentosos fantasmas del pasado. Tenemos que hablar con alguien acerca de ello. Es tan intensa, sin embargo, nuestra resistencia a hacer esto, que al principio muchos tratamos de eludir el paso 5. Buscamos una manera más fácil de hacerlo, que usualmente consta de una admisión general poco dolorosa de que cuando bebíamos éramos simplemente unos malos actores. Entonces, para llenarnos de razón, añadimos dramáticas descripciones de aquella parte de nuestra conducta de bebedores que nuestros amigos probablemente ya conocen muy bien. Pero no decimos nada de las cosas que realmente nos molestan y consumen. Nos decimos a nosotros mismos que hay ciertos recuerdos humillantes y penosos que no debemos compartir con los demás. Los guardaremos en secreto para que ninguna persona los conozca. Esperamos que se vayan a la tumba con nosotros. Sin embargo, si la experiencia de AA tiene algún significado, este proceder no solo es insensato sino peligroso. Pocas actitudes nos han causado mayores problemas que el resistirnos a practicar el paso 5. Algunas personas son incapaces de permanecer sobrias. Otras seguirán recayendo periódicamente hasta cuando logren realmente organizar de nuevo sus vidas. Aún los antiguos miembros de AA que han estado sobrios durante años, pagan frecuentemente tarifas muy caras por tratar de evitar este paso. Ellos podrán decirnos cómo quisieron llevar su carga en secreto. Lo mucho que sufrieron de irritabilidad, ansiedad, remordimiento, depresión. Y la forma en que, buscando inconscientemente alivio a su situación, llegaron en ocasiones a acusar a sus mejores amigos de los mismos defectos de carácter que estaban tratando de esconder. Siempre estos antiguos vieron que el alivio nunca llegó al confesar los pecados de otras personas. Cada uno tuvo que confesar sus propias culpas. Esta práctica de admitir los defectos personales ante otra persona es, por supuesto, muy antigua. Cada siglo ha revalidado, y caracteriza la vida de todas las personas espiritualmente centradas y verdaderamente religiosas. Pero hoy en día no es la religión la única abogada de este principio salvador. Los psiquiatras y los psicólogos enfatizan la profunda necesidad que tiene cada ser humano de mirarse a sí mismo y conocer sus propias características de personalidad así como de discutirlas con otra persona comprensiva y confiable. En cuanto concierne a los alcohólicos, AA va aún más lejos. La mayoría de nosotros podríamos declarar que sin una valerosa admisión de nuestros defectos ante otro ser humano no nos sería posible permanecer sobrios. Parece obvio que la gracia de Dios no podrá entrar para expulsar nuestras obsesiones destructivas, mientras no estemos dispuestos a ensayar esta práctica. ¿Qué vamos a recibir del paso 5? En primer lugar, podremos vernos libres de aquella terrible sensación de aislamiento que siempre nos ha acompañado. Casi sin excepción, los alcohólicos hemos sido torturados por la soledad. Aún antes de que nuestra bebida se empeorara y la gente empezara a alejarse de nuestro lado, casi todos nosotros sufrimos la sensación de que no podíamos pertenecer. O bien éramos tímidos y no nos atrevíamos a acercarnos a los demás, o incurríamos en la actitud ruidosa de llamar la atención y pedir compañía, sin obtenerla, por lo menos de acuerdo con nuestra manera de pensar. Siempre existió una misteriosa barrera que no podíamos derribar ni comprender. Era como si fuésemos actores en un escenario y nos diésemos cuenta de repente que no sabíamos ni un simple renglón del papel que se nos había asignado.
Esa fue una de las razones por las cuales llegamos a amar tanto el alcohol. Porque nos permitió actuar extemporáneamente. Pero aún el alcohol se volvió contra nosotros. Y nos vimos finalmente golpeados y abandonados en una terrible soledad. Cuando llegamos allá, y por primera vez en nuestras vidas estuvimos entre personas que parecían comprendernos, nos pareció tremendamente excitante esa sensación de pertenecer. Creíamos que el problema del aislamiento se había solucionado. Pero muy pronto descubrimos que si bien no estábamos solos en un sentido social, todavía sufríamos muchas de las antiguas punzadas de la exclusión ansiosa. Mientras no hubiéramos charlado con completa sinceridad acerca de nuestros conflictos, y hubiéramos escuchado a alguien más hacer la misma cosa, todavía no sentíamos que pertenecíamos a algo. El paso 5 fue nuestra respuesta. Fue el comienzo de la verdadera afinidad con el hombre y con Dios. Este paso vital fue también el medio por el cual empezamos a obtener la sensación de que podríamos ser perdonados, sin importar lo que hubiéramos pensado o ejecutado. Frecuentemente, mientras trabajamos en este paso con nuestros padrinos o consejeros espirituales, fue cuando por primera vez nos sentimos capaces de perdonar verdaderamente a los demás, sin importarnos la profundidad del daño que creíamos que nos habían causado. Nuestro inventario moral nos había persuadido de que era deseable un perdón general para todos, pero solo cuando resueltamente afrontamos el paso 5 vimos interiormente que podíamos disponernos a recibir el perdón y a otorgarlo. Otro gran dividendo que podemos esperar del hecho de confiar nuestros defectos a otro ser humano es la humildad, una palabra frecuentemente mal entendida. Para aquellos que han logrado progreso en ella, significa un reconocimiento claro de qué y quiénes somos realmente, seguido de un sincero intento de convertirnos en lo que debiéramos ser. Por consiguiente, nuestro primer movimiento hacia la humildad debe consistir en reconocer nuestras deficiencias. No puede corregirse ningún defecto mientras no veamos claramente cómo es. Pero debemos hacer más que verlo. La mirada objetiva hacia nosotros mismos que logramos con el paso 4 fue, ante todo, una mirada. Todos nosotros vimos, por ejemplo, que carecíamos de honradez y tolerancia, que nos veíamos sometidos en ocasiones a los ataques de la conmiseración o las ilusiones de grandeza personal. Y aunque esta fue una humillante experiencia, no significó necesariamente que habíamos adquirido mucha humildad real. Aunque reconocimos los defectos, estos todavía estaban allí. Teníamos que hacer algo acerca de ellos. Y muy pronto verificamos que solos no podíamos eliminarlos. El gran provecho que podemos tener bajo la influencia del paso 5 es la adquisición de un mayor realismo y por consiguiente una mayor honradez acerca de nosotros mismos. Cuando hicimos el inventario, empezamos a sospechar el alcance del problema que nos había causado el autoengaño. Esto nos trajo a una reflexión perturbadora. Si durante todas nuestras vidas habíamos más o menos logrado engañarnos, ¿cómo podríamos estar seguros ahora de que no estábamos siendo afligidos por el mismo espejismo? ¿Cómo podíamos tener la seguridad de haber hecho un verdadero catálogo de nuestros defectos y haberlos admitido realmente, aún en nuestro interior? Ya que todavía nos sentíamos atacados por el temor, la conmiseración, y los sentimientos adoloridos, era probable que tal vez no pudiéramos apreciarnos realmente. La sensación de culpa y el remordimiento exagerado podrían causar que llegáramos a dramatizar y ver magnificados nuestros defectos. O tal vez la ira y el orgullo heridos se convertirían en una cortina de humo tras de la cual esconderíamos algunos de nuestros defectos a la vez que culpábamos a los demás por ellos. Posiblemente, también, todavía nos veíamos en desventaja por muchas dificultades grandes y pequeñas que ni siquiera sabíamos que existían. Fue para nosotros una consecuencia casi evidente que la apreciación solitaria o íntima, y la admisión de nuestros defectos basada en dicha intimidad, tal vez no sería suficiente para nosotros. Necesitaríamos contar con una ayuda externa para tener la seguridad de conocer y admitir la verdad acerca de nosotros mismos, la ayuda de Dios y de otro ser humano. Solo dándonos a conocer completamente, sin guardar nada oculto, solamente estando dispuestos a recibir consejo y orientación, podríamos poner el pie en el camino hacia un pensamiento correcto, una honestidad sólida y una humildad genuina.
Sin embargo, muchos de nosotros todavía no podíamos avanzar. Nos dijimos, ¿por qué no dejar que Dios como nosotros lo concebimos nos diga en dónde hemos estado fallando? Si el Creador nos dio nuestras vidas y fue la primera causa de ellas, entonces Él debe conocer hasta el mínimo detalle de lo que nos ha ocasionado problemas hasta ahora. ¿Por qué no hacerle nuestras admisiones a Él directamente? ¿Para qué necesitamos traer a alguien más a esta escena? En esta etapa, las dificultades de tratar de hablar directamente con Dios son de dos clases. Aunque tal vez al principio nos sintamos maravillados al darnos cuenta de que Dios nos conoce totalmente, muy pronto nos podremos sentir acostumbrados a esa situación. De alguna manera, el sentirnos solos con Dios no parece tan dificultoso como encarar a otra persona. Mientras no nos sentemos a hablar en voz alta sobre todo aquello que hemos escondido durante largo tiempo, nuestra buena disposición para limpiar totalmente nuestra casa no pasará de ser una mera teoría. Cuando somos honrados con otra persona, tenemos la confirmación de que hemos sido honrados con nosotros mismos y con Dios. La segunda dificultad es esta. Cuando estamos solos, lo que llega hasta nosotros puede ser modificado por nuestra propia manera ingenua o distorsionada de pensar. El beneficio de hablar con otra persona es que podemos obtener directamente los comentarios y consejos sobre nuestra situación, y no existirá duda en nuestras mentes acerca de lo que constituye realmente ese consejo. Es muy peligroso seguir solos en la dirección de los asuntos espirituales. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas muy bien intencionadas pretender que tienen la orientación de Dios cuando era demasiado evidente que estaban profundamente equivocadas? Al carecer tanto de la práctica como de la humildad, se han engañado a sí mismos al punto de poder justificar los mayores disparates con fundamento de que eran dictados por Dios. Vale la pena hacer notar que muchas personas que han alcanzado un gran desarrollo espiritual casi siempre insisten en revisar con amigos o consejeros espirituales la orientación que creen haber recibido de Dios. Seguramente, entonces, un novicio no debiera permitirse a sí mismo la oportunidad de cometer errores tontos, y tal vez trágicos, con esta manera de pensar. Es verdad que el comentario o consejo que recibimos de otra persona no es infalible, pero probablemente es mucho más específico que cualquier orientación directa que podamos recibir mientras estamos tan inexpertos en establecer contacto con un poder superior a nosotros mismos. Nuestro siguiente problema será descubrir la persona en quien podamos confiar. Aquí debemos proceder con mucho cuidado, recordando que la prudencia es una virtud escasa y difícil de conseguir. Tal vez necesitemos compartir con esta persona algunos hechos personales que los demás no debieran saber. Tal vez deseemos hablar con alguien que tenga experiencia, quien no solo haya estado sin beber algún tiempo sino también haya sido capaz de sobreponerse a serias dificultades. Dificultades, tal vez, parecidas a las nuestras. Esta persona puede muy bien ser nuestro padrino, pero no es esta necesariamente una condición. Si se ha logrado desarrollar una confianza en esa persona, y su temperamento y problemas son parecidos a los nuestros, hay una gran posibilidad de que sea una buena elección. Además, ese padrino ya tiene la ventaja de saber algo acerca de nuestro caso. Tal vez, la relación que tengamos con él es de tal manera que solo nos permite revelarle una parte de nuestra historia. Si esta es la situación, de todas maneras debemos hacerlo, porque es necesario iniciar tan pronto como estamos listos. Puede suceder, sin embargo, que escojamos a alguien más para tratar revelaciones más difíciles y profundas. Este individuo puede ser alguien completamente ajeno a, por ejemplo, nuestro médico, o nuestro confesor o ministro religioso. Para algunos de nosotros, la mejor elección ha recaído en alguien completamente extraño. Las verdaderas pruebas de la situación son nuestra buena voluntad para confiar nuestros secretos y la total confianza en la persona que hemos escogido para compartir el primer autoexamen preciso. Aun cuando se haya encontrado la persona adecuada, se necesita una gran resolución para abordarla. Nadie podría decir que el programa de A no necesita fuerza de voluntad. Esta es una de las ocasiones en que tal vez se necesite el mayor acopio de ella. Sin embargo, felizmente, existen muchas posibilidades de que nos encontremos con una sorpresa muy agradable.
Cuando hemos explicado cuidadosamente nuestra misión, y se comprende bien por parte de la persona que ha de recibir nuestras confidencias la importancia de la ayuda que nos puede suministrar, esa conversación comenzará fácilmente y muy pronto fluirá con naturalidad. Antes de transcurrir mucho tiempo, nuestro oyente podrá narrarnos una o dos anécdotas acerca de su propia historia que nos colocará en una situación mucho más cómoda. Mientras tratemos de no esconder nada, nuestra sensación de alivio aumentará minuto a minuto. Esas emociones que hemos repesado durante tantos años rompen su confinamiento y milagrosamente se desvanecen a medida que las vamos exponiendo. Al disminuir el dolor, una saludable tranquilidad va a tomar su lugar. Y cuando se combinan la humildad y la serenidad, puede ocurrirnos algo que se convierte en un gran momento para nosotros. Muchos de los AAs que fueron agnósticos o ateos, nos dicen que fue durante esta etapa del paso 5 cuando empezaron a sentir realmente la presencia de Dios. Y aún aquellos que habían tenido fe llegaron a adquirir una conciencia de Dios como nunca la habían sentido antes. Esta sensación de unidad con Dios y con el hombre, este renacer y surgir del aislamiento a través de un compartir abierto y honrado de nuestra terrible carga de culpabilidad, nos conduce a un lugar de descanso en el cual podemos preparar para los siguientes pasos hacia una sobriedad completa y llena de significado.